Hola, soy tu amigo Luis Moncada y este es mi podcast Sé Mejor. Aquí hablaremos de diferentes temas relacionados con la vida cristiana y la forma de ver las cosas desde la óptica de Cristo. Episodio número 7. Muchísimas gracias por volver a escuchar este podcast. Estamos tratando una temporada hablando acerca de un nuevo comienzo, cómo es una persona que comienza los caminos de Cristo. Y si has llegado a este podcast y todavía no has visto los episodios anteriores, te animo a que los escuches para saber la secuencia de la conversación. Y en este episodio número 7 quiero hablar acerca de cómo cómo contagiamos a otros. Hemos hablado de lo importante de pertenecer a una iglesia local, lo importante de el estudio bíblico, de la oración, de cómo debe ser esa palabra de Dios tu brújula, ¿verdad? Para llegar al camino correcto, cómo debemos realmente hacer discípulos. Sin duda alguna, hay dos versículos que se me vienen a la mente cuando quería tocar este tema, y es Pablo hablando acerca de su ministerio. Y sin duda alguna Dios me ha llevado a lo largo de este año y medio que no he grabado nada en este podcast. Dios me ha llevado a cambios muy grandes, ¿verdad? Comencé a construir mi casa, el proyecto de mi vida junto a mi esposa. Cambié de trabajo. Comencé luego de la pandemia a trabajar de una manera diferente con mi grupo de preadolescentes de mi iglesia local. Y pues han sido una forma o han venido a ser procesos que han venido a sacarme de mi zona de confort, a depender un poco más de Cristo. Y sin duda alguna Dios, todo lo que obra o todas las cosas que suceden en nuestra vida, sea buena o sea mala, todo, definitivamente todo, estoy convencido de eso, que coopera para bien, ¿verdad? Así que en este episodio número 7 quisiera hablarte acerca de esto, hablarte acerca de cómo nosotros, ya siendo personas que disipulan a otros, realmente tengan claro el propósito, cuál es la meta que debemos de seguir. Y sin duda alguna el hacer discípulos es nuestra misión. Sin duda alguna, a veces se vuelve nuestra gran omisión y omitimos el ser discípulos por llegar a, a obtener algo importante en tu vida, a ser más exitoso en tu vida profesional, a querer conocer nuevos países. Y yo también, o sea, no me voy a escuchar como que no me gustaría, pero cuando escucho metas como me gustaría viajar por el mundo, me gustaría conocer nuevas personas, realmente es algo que todos nos gustaría, ¿verdad? Nos gustaría conocer muchos países, conocer muchas otras culturas, pero hasta en lo personal y amigos cristianos también sucede que nuestra meta tal vez no es hacer discípulos y no es una meta tan común hoy en día para las personas, y a veces omitimos esa gran misión que debemos de tener. Así que quisiera anclar a esta conversación únicamente dos textos bíblicos. Quiero que esos dos textos los atesores en tu corazón. Esos dos textos puedan ser esa guía que pueda alumbrar ese camino. Puede ser oscuro, complicado, pero que la palabra de Dios realmente pueda guiarnos. Así que son dos capítulos, y el primero es el propósito del ministerio de Pablo. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 28 habla esto. Dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. Ese era el ministerio de Pablo, su enseñanza, hacer discípulos, sembrar iglesias, ese era. Pero mira el versículo o la continuación de ese versículo, que es como el resultado de su propósito, es a fin de poder presentar a todo hombre, o sea, a todo hombre que enseña, a todo hombre que amonesta. Lo importante era que debía de presentarlo perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Así que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, su propósito era enseñar. Su propósito era abrir iglesias, sí, pero el, el centro, lo que le daba razón a su ministerio, era que todas esas personas que enseñaban,
que escuchaban su palabra, su enseñanza, pudiesen estar delante de Dios perfectos. Y no quiere decir que no se equivocaban, sino que pues el significado literal de la palabra en el texto original es maduro, que estas personas pudiesen estar maduras espiritualmente en Cristo. Nuestro trabajo es hacer discípulos y que esos discípulos puedan ser maduros espiritualmente. Así que conocemos que nuestra misión es hacer discípulos. Conocemos que nuestro deseo debe de ser que estas personas que enseñamos, que sean discípulos de Cristo, puedan ser maduros espiritualmente. Y aquí viene mi segundo versículo que quiero que lo ancles a tu corazón, a tu mente. Y es como un consejo a ese joven Timoteo, a ese joven que iba a agarrar esa gran congregación, la congregación de Éfeso. Y Pablo le deja una gran enseñanza en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, querido Timoteo, ya estaba al final de su carrera, Pablo al final de ser casi ejecutado. El apóstol Pablo menciona esta gran consejo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Así que, ¿cómo voy a hacer yo que esas personas que discipulo, cómo voy a hacer yo que esas personas que atraigo para mi congregación, para mi iglesia local, cómo voy a hacer yo para que estas personas sean maduras en Cristo? Realmente lo vamos a lograr siendo diligentes ante Dios. O sea, que toda el tiempo que gastas para hacer algo espiritual o para hacer algo, que realmente pueda ser diligente, que podamos enseñar diligentemente a otros, que podamos enseñar diligentemente a otros, pero que podamos presentarnos delante de Dios aprobado. O sea, que podamos ser realmente honestos, que seamos transparentes delante de Dios y que podamos procurar siempre hacerlo. Porque aquí el verso dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando nos avergonzamos por cualquier cosa que hacemos, queremos como escondernos. Cuando nos avergonzamos, hay sentimiento de culpa en nosotros. No somos totalmente honestos con la persona que tal vez sabe de nuestro planchón que cometimos. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, a ese joven Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Timoteo sabía que venía un gran reto para él, siendo una persona tímida, enfermiza, siendo una persona que pues no estaba acostumbrado a estar en la multitud, pero una gran enseñanza era que podamos presentarnos delante de Dios aprobado, que nuestra intimidad realmente pueda estar aprobada por Dios. Si nuestra intimidad está aprobada por Dios, nuestro resultado de presentar maduros a nuestros discípulos, estas personas que guiamos y discipulamos, va a ser un trabajo aprobado. El apóstol Pablo sabía quién era Timoteo, sabía bien lo que hacía y quería quedar claro esos minutos antes de su ejecución. Posiblemente no tengo la fecha aquí cuándo fue antes de su muerte, pero fue el último libro antes de que muriera. Así que hoy estás delante de Dios escuchando una gran propuesta. Este nuevo comienzo que Dios tiene para vos, posiblemente, por eso te menciono, si no has escuchado los 6 episodios anteriores, hacelo, ¿verdad? Son como pasos que un nuevo cristiano hace. Así que estamos llegando ya al clímax de nuestra temporada y quiero retarte a que cada vez que hagas algo, lo hagas como ese obrero que no tiene de qué avergonzarse, que sea ese obrero aprobado, que usa con precisión la palabra de verdad, que esa palabra que, como te mencioné, que es tu brújula, que es como tu manual de conducta, de fe, de moral,
que realmente eso pueda ser lo que usemos con precisión. Si alguna vez has sacado una certificación, has sacado un diplomado, has sacado pues algún estudio académico y que debes de estudiar manuales, procesos, procedimientos, sabrás que eh, debes de estar totalmente acordándote de los pasos para que ese diplomado, para que esa certificación pues tome sentido. Y lo mismo es con la palabra del Señor. O sea, si nosotros realmente te tomamos con precisión la palabra de verdad, vamos a poder aconsejar con sabiduría, vamos a poder guiar nuestra vida de una mejor manera, que la gente realmente no tenga nada que decir de nosotros, sino que solamente mintiendo. Si la gente miente, es porque no tienes nada, que realmente seamos irreprochables, que podamos ser delante de otras personas como Cristo era, que podamos caminar como Cristo, que podamos hablar como Cristo. Y eso solo lo vamos a hacer si realmente somos ese obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa con precisión la palabra de verdad. Así que este episodio quiero dejarte eso como misión. Y Dios también habla a mi corazón. No creas que solo porque yo grabo este episodio ya me deslindo de mi responsabilidad como cristiano. Para nada. Sigo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que, querido amigo, amiga que me estás escuchando en tu cuarto, en tu automóvil, no sé en qué momento me estás escuchando, sí quiero como retarte a que puedas presentar delante de Dios a esas personas, tú primero aprobado, y que luego las personas que te siguen, las personas que te oyen, las personas que te ven, realmente puedan ser maduros en Cristo, que puedan tomar decisiones correctas. Una persona que es realmente sabia es esa persona que toma decisiones correctas. Querido amigo, querida amiga, gracias por escuchar este episodio. Quiero que puedas retarte vos mismo y lo que acabas de escuchar no solamente seas un oidor olvidadizo, sino que puedas ser un hacedor de la palabra, que podamos llevar frutos a las personas que tanto lo necesitan. Así que está en vos lo que querés hacer de aquí en adelante para Cristo, ya sea en tu iglesia local, ya sea en tu familia, ya sea en tu grupo pequeño. Dios quiere usar tu vida para propósitos específicos. Así que ánimo, que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.